Primera de Corintios 12, versículo 11. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a centrarnos en esta mañana en los primeros versículos que hemos leído, del versículo 11 al versículo 14, aun cuando, por supuesto, no podemos separar este texto de todo el contexto que tenemos delante de nosotros. Y es muy importante que podáis seguir conmigo la argumentación que Pablo trae de estos versículos. No lo vamos a ver solamente uno, sino que vemos todo lo que es una idea y necesita de toda nuestra atención. Hasta ahora hemos visto un aspecto de lo que estaba implicando desde el comienzo del capítulo 12 acerca de lo que es la comunión de iglesia, el centro de iglesia. Y hemos visto ya asuntos muy importantes que sugiero, os animo a que los tengáis presentes, que no simplemente sea un sermón más que se vio en el pasado, sino que las ideas que traemos tengan significado en nuestra vida como iglesia local. Hemos visto lo que es la vida y el culto de la iglesia local desde la perspectiva del señorío de Cristo, que nos dice al principio del capítulo. Siempre es para la gloria de aquel que es el Señor y que es cabeza. Hemos visto cómo el Espíritu, para llevar a eso, se manifiesta de una manera
muy concreta y particular, dándonos dones, es decir, es la manifestación del Espíritu a través de esos dones que tenemos todos nosotros. Y hemos visto también la variedad de dones que podemos llegar a tener. No solamente son estos específicos, sino que es una muestra de otra mucha variedad. Y hemos visto que los dones por los cuales el Espíritu se quiere manifestar son importantes, aplicados o adaptados a la situación concreta en la que estamos viviendo cada uno de nosotros. Cada uno tenéis, los que sois creyentes, dones de parte de Dios, características para poder funcionar y ejercerlo dentro de lo que es el contexto de la Iglesia y en particular de los cultos. En esta mañana yo quisiera ver dos asuntos concretos que se desprenden de estos versículos que hemos leído con algunas aplicaciones aún más concretas para nosotros. Fijaros bien en el versículo 11, que es una unión, el versículo 11, de lo que ya se ha visto acerca de todos esos dones ejercidos en la iglesia local y lo que va a venir después, de lo que es el cuerpo y de los miembros. Y lo que nos dice Pablo en este versículo, tanto en el 11 como luego más adelante también en el 13, es que todo esto es obra y el trabajo y por tanto para la gloria del Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es un enlace y es un enlace para todo lo demás que va a venir después. El Espíritu no solamente da los dones, sino que al fin y al cabo, es la obra del Espíritu en medio de la Iglesia. Lo que quiere decir es que nosotros no somos independientes del Espíritu. El Espíritu nos da y nos dice, bueno, tú trabaja y haz lo que tengas que hacer. No, en realidad es el Espíritu que está obrando a través de nosotros. Lo que hace que no podamos recibir ningún tipo de alabanza o gloria sobre nosotros mismos, sino que toda la gloria y toda la alabanza se la tiene que llevar Él. Nosotros somos responsables, por supuesto, y lo vamos a ver más adelante en todo este capítulo, pero si hay alguna alabanza, si hay alguna honra, hay algo de lo que podamos estar orgullosos en este trabajo de ejercer nuestros dones, es para la gloria y de la gloria del Espíritu Santo. Es como cuando cada uno de nosotros es un instrumento en las manos del mecánico o del técnico. Y no podemos llegar y decir qué orgulloso puede estar esta maza o este alicate o este lápiz. En realidad es aquel que maneja el instrumento, el que se va a llevar toda la honra a la hora de trabajar en esa mecánica, en ese taller o en esa escritura. Así es como tendremos que mirar lo que cada uno de nosotros tiene para la gloria y la honra del Espíritu. Y por tanto, Él es soberano. Es decir, que lo que está haciendo lo hace como Él quiere, con quien Él quiere. Y no podemos entrar en ningún tipo de discusión con Él. Él es el que decide. Y podemos encontrar una iglesia local como la nuestra, que es muy rica, o una iglesia como la nuestra, que es muy pobre en el ejercicio de los dones, en la variedad de los dones. Pero al final, todo lo que pueda surgir de lo poco que tenemos o de lo mucho que tenemos es por la obra del Espíritu. No podemos entrar a discutir cada uno de nosotros por qué tengo este don y no tengo este otro. O me gustaría tener aquel de allí y no tener este que es menos visible, quizá. Sino que el Señor da o el Espíritu da. Y por tanto eso es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque aun cuando más adelante, y así lo tenemos que decir, se nos anima a buscar los dones mejores, el don que tú tienes es en el don por el cual tú tienes que trabajar, porque él es el don que el Espíritu te ha dado. Fijaros cómo lo dice más adelante en el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta idea de judíos y griegos, esclavos y libres, ha aparecido también anteriormente o en otros lugares. Nosotros somos distintos, pero cuando el Espíritu obra en nosotros y nos une a la iglesia o al cuerpo de Cristo, es Él el que lo hace y Él es el que toma las decisiones. La idea que lo pone es bautismo. El bautismo es cuando está hablando de la unión. Somos unidos a este cuerpo que es Cristo, porque solamente hay un cuerpo, solamente hay un Cristo. Es el Espíritu el que toma la decisión. El bautismo en el sentido espiritual de la unión al cuerpo que es Cristo y que en otros pasajes en las Escrituras se nos dice. Somos lo que somos porque estamos unidos a Cristo y si fuéramos independientes de Cristo no podríamos hacer nada. La rama fuera del tallo no tiene vida. Tenemos que estar en la vid. Tenemos que ser pámpanos en Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Pero en Cristo todo es posible. Así que los creyentes hemos sido por medio del Espíritu unidos a Cristo. Si no estás en Cristo, no eres creyente. Esto es lo que nos va a decir. Y entramos a formar parte de la iglesia. En el libro de Hechos se nos dice que los que creían eran añadidos. Esto es lo que se está refiriendo aquí, cuando nos dice que el Espíritu nos añade, nos une a la iglesia, al cuerpo o al mismo Cristo. Si nuestra salvación va a estar vinculada completamente en la unión que es el cuerpo de la iglesia y que es en Cristo, lo que nos va a añadir además en este versículo 7 es que, y todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, el espíritu es el que nos une y el espíritu es el que nos alimenta. Él es el que nos fortalece. Bebemos del Espíritu para poder ejercer esos dones que hemos recibido. Él es nuestro alimento espiritual, es el elemento para afilar nuestra herramienta de trabajo. Es lo que nos hace poder ser útiles en las circunstancias en las que nos encontramos. Si queréis ser cristianos útiles, lo que necesitáis es depender completa y constantemente del Espíritu, con todo lo que eso implica. En otros lugares se nos dice que tenemos que caminar en el Espíritu o que tenemos que estar llenos del Espíritu o que no podemos apagar el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra vida, igual que ha empezado por la obra del Espíritu que nos ha unido a Cristo, es en el Espíritu que nosotros dependemos. Y por tanto, cada uno de vosotros lo tiene que tener en consideración. ¿Bebes cada día del Espíritu? ¿Alimentas tu ánimo de Él? ¿O te conformas con las cosas del mundo? ¿O con algún tipo de papilla que te dan, de puré que te da el mundo? ¿O estás buscando de la misma manera que depender de Él, alimentarte de Él de manera constante? Claro está, ese alimento que recibimos del Espíritu son los medios de gracia. Si queréis tener los dones que hemos leído en el versículo 10, en el versículo 9, lo que tenéis que buscar son los medios de gracia por los cuales el Espíritu trabaja. Por ejemplo, ¿oras? ¿Cómo vas a poder discernir de espíritus? ¿O cómo vas a poder instruir al que lo necesita? ¿O cómo vas a poder ser consolador si no te alimentas con la oración? Otro de los instrumentos que el Espíritu utiliza para darte de beber o para alimentarte es el estudio de la palabra. ¿Cómo vas a poder ejercer aquello que el Espíritu te ha dado si no buscas la palabra inspirada del Espíritu? ¿Cómo te alimentas cada día? ¿Te conformas con un pequeño devocional, con un versículo que se difumina en tus pensamientos? ¿O de verdad escudriñas y meditas la palabra para que el Espíritu te dé a beber y te haga útil en la vida de iglesia? ¿Cómo es tu comunión con los creyentes? ¿Te conformas únicamente para alimentarte en ese ratito antes del culto y después del culto para dejarlo todo al margen hasta el próximo domingo por la mañana?
o eres de aquellos que se da cuenta de la importancia de la comunión los unos con los otros. Porque a través de la comunión como medio de gracia, la comunión entre los creyentes o el amor entre los hermanos, es que nos fortalecemos, bebemos para que podamos ser útiles en la causa de nuestro Señor. Podríamos extendernos más con todos esos medios de gracia, la obra del Espíritu para trabajar en nosotros. Es muy fácil pensar, bueno, yo me relajo en mi casa hasta que vea las llamas de fuego que vienen del cielo, que es las llamas del Espíritu para darme poder. Claro, el Espíritu puede hacer esto porque Él es soberano. Y como hemos hablado anteriormente, necesitamos del poder del Espíritu en nuestra vida, necesitamos avivar, un despertar de nuestras conciencias y nuestros corazones, pero no dejemos ignorados los medios normales por los cuales el Espíritu nos está ayudando para poder ejercer los dones que Él mismo nos ha dado, por los cuales Él se quiere manifestar para la gloria de nuestro Señor o de su señorío. Orar, estudiar, comunión, etcétera. Pero vamos a la segunda parte, el segundo elemento que debemos de considerar. Después de haber dicho que esto es obra del Espíritu, el Espíritu nos añade, el Espíritu se manifiesta, del Espíritu bebemos o nos alimentamos. Pero fijémonos ahora en los detalles cómo lo va a expresar, porque se va a extender mucho a lo largo del resto del capítulo en lo que es el cuerpo y lo que son los miembros. Nos fijamos en nuestro propio cuerpo cuando estamos desnuditos delante del espejo y sabemos lo que es el cuerpo. Es el yo, uno, somos un cuerpo solo, no estamos divididos y que tenemos brazos, tenemos dedos, oídos, ojos, orejas, pies, las partes más pudorosas, etc. Somos cuerpo. Y el apóstol Pablo coge esa imagen de ser el cuerpo con diferentes miembros, ¿no?, para hablar acerca de Cristo y acerca de la Iglesia. Lo que tendríamos que centrar en primer lugar es a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de un cuerpo o cuando habla de la Iglesia, del cuerpo de la Iglesia. Bueno, tenemos en resumido dos ideas de Iglesia. En primer lugar, lo que es la Iglesia universal, la Iglesia invisible, es decir, todos aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz. Nosotros no lo sabemos, no sabemos dónde están, los consideramos del pasado, del presente y los que han de venir en el futuro. Sabemos que la Iglesia invisible y universal es perfecta, porque no va a faltar ninguno y no va a sobrar ninguno. Es decir, todos por los cuales Cristo murió son los que están seguros para entrar en el reino de los cielos cuando Él venga por segunda vez. Ahí no hay error, el Señor no se equivoca, ni sobra ni falta. Pero esa Iglesia invisible está representada, se hace visible en la iglesia local. Entonces los que estamos aquí ahora en este lugar somos los creyentes que damos visibilidad a aquello por lo cual Cristo ha venido, Cristo ha muerto y Cristo ha resucitado. Ahora, cuando hablamos de la iglesia local, entonces vemos que hay imperfección y que hay necesidades y que tenemos, por tanto, que luchar con diferentes situaciones. Es por eso que se nos dan esos dones del Espíritu, esos miembros, es la obra del Espíritu, porque tendremos que saber quién es y quién no es, cuándo está, los que salen de nosotros porque no eran de nosotros, etc. Pero siempre será el intento de reflejar lo que significa la Iglesia universal y que hagamos todo lo que sea posible para que sea de la manera más adecuada. En el capítulo 3 de esta misma carta nos dice que ese cuerpo, que es la Iglesia, es el templo del Espíritu. Es el lugar donde el Espíritu se desarrolla. Claro, el Espíritu está de manera universal en los creyentes de todos los lugares, en todas sus circunstancias, visibles o no, y está en la iglesia concreta como está en el individuo en particular. Pero
lo que tendríamos que mirar es que nosotros, que somos la iglesia, somos como un templo, somos como una casa, un edificio que nos dice, y en medio está el Espíritu que quiere obrar y quiere manifestar su poder. El poder no únicamente del trueno, del rayo, de las tormentas que son frenadas, de los milagros portentosos que hay en el mundo, sino el trabajo constante del Espíritu por medio de su cuerpo, por medio del templo, para manifestar la gloria de nuestro Señor. Es la iglesia local donde nosotros nos reunimos, donde tomamos decisiones como cuerpo y que, bueno, pues intentamos reflejar lo que creemos y lo que somos o entendemos. A esto es donde nosotros nos tenemos que centrar. Es lo que está tratando Pablo de mostrar para la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es el reflejo de la iglesia en ese lugar concreto con las circunstancias que lo rodean. Y esto es lo que nosotros somos en esta ciudad, de Ciudad Real, y en esta época del siglo XXI, en este momento concreto del año 2022. Somos los creyentes y formamos un cuerpo. Y cada uno de nosotros es un miembro y que intentamos, nos forzamos, o deberíamos de forzarnos, para mostrar lo que Cristo ha hecho por su pueblo hasta que lo lleve a los cielos. La iglesia local como cuerpo. Ahora, después de haber dicho esto, dice somos un cuerpo en Cristo, nos dice que somos varios miembros o lo formamos con diferentes miembros, son diferentes perspectivas que vamos a ver. Y ahora es importante que nosotros señalemos qué es lo que significa ser miembro de ese cuerpo. Bueno, pues empecemos. Ser miembro de un cuerpo o del cuerpo de Cristo significa, en primer lugar, ser creyente. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando nos dice que éramos añadidos a la iglesia, nos está hablando de aquellos que han creído, que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. No está hablando de simpatizantes que se añaden, no está hablando de los hijos de creyentes que toman la fe de sus padres, no está hablando de aquellos que toman algo externo, de ritual religioso. No, lo que está diciendo ser miembro del cuerpo que es el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu, lo que nos está diciendo es aquellos que son creyentes, que han puesto su confianza para el perdón de sus pecados en el Señor Jesucristo. Y entonces esa es la primera pregunta que tú te tienes que hacer. No me importa quién seas en esta mañana, pero es la pregunta que te tienes que hacer. No puedes ser miembro de la iglesia local, del cuerpo del que se está hablando, si en primer lugar no tienes una fe salvadora en tu mente y en tu corazón. Serás parte de la congregación, serás una visita, pero no puedes ser miembro. Ahora bien, en segundo lugar, tendremos que decir que no es suficiente el ser creyente, sino que es creyente que tiene, porque así lo está hablando en los versículos anteriores, dones de parte del Espíritu. No es únicamente alguien que cree o que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, sino que por el hecho tú de ser creyente has recibido uno o varios dones por los cuales te tienes que ejercer. Mirad, no es miembro del cuerpo un lunar, ni es miembro del cuerpo una arruga de la piel. Eso no son miembros, no son cosas que están, sino son cosas que hacen y que actúan. Esto es ser miembro. Por tanto, tú tienes que mirar que no únicamente dices, no, yo un día creí en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y ya lo he aceptado. Sí, ¿cómo se ve? ¿Cómo se manifiesta? No eres simplemente un grano que ha salido en tu cuerpo. Ser miembro es otra cosa y es mucho más útil y necesaria. Por tanto, ahora vosotros los que decís ser creyentes y habéis puesto vuestra confianza en el Señor Jesucristo como vuestro Salvador, tendréis que estar pensando es cómo yo manifiesto esa obra del Espíritu en mi vida de parte o en medio de la iglesia. Pero no es suficiente esto para ser miembro. No es únicamente que seamos algo que mueve en el cuerpo, sino que ejerce una actividad.
Desgraciadamente, podemos ver en muchas circunstancias de la vida personas que tienen brazos, pero que son brazos inútiles. Quizá por una enfermedad, por una malformación, tienen brazos que no se pueden mover, o piernas que están paralizadas, u ojos que no ven, etc. Y lo que Pablo nos está diciendo, y esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta todos nosotros que decimos ser creyentes y que por tanto tenemos los dones del Espíritu, que esos dones tienen que ser ejercidos, que no pueden ser miembros muertos, miembros inactivos, tienen que ser miembros que actúan y que hacen su parte responsable dentro del cuerpo. El brazo tiene que mover, sujetar, empujar cosas. Los pies nos tienen que mover, los oídos nos tienen que ayudar a oír, los ojos nos tienen que mostrar las cosas. Por tanto, si tú dices ser creyente, que has puesto tu confianza, tienes unos dones y esos dones tienen que estar siendo ejercidos. Eso es ser miembro de una iglesia o miembro de un cuerpo que es Cristo. Pero tengo que añadir algo más, una cuarta cosa, y es que no es únicamente que sea un creyente que tiene unos miembros que van a ser ejercidos, sino que tienen que ejercerse dentro de lo que es el cuerpo. Claro, alguno podrá decir, no, yo tengo cierta habilidad de entendimiento de las Escrituras y me dedico a mi vida por ahí a dar conferencias, o que el Señor me ha dado un don que yo lo voy a ejercer por mi cuenta. Pablo está defendiendo de una manera muy clara en este capítulo que los dones tienen que ser ejercidos como parte de un cuerpo y de un cuerpo de una iglesia local. Es decir, si tú tienes la capacidad de evangelizar, tiene que ser a través de la iglesia. Si tú tienes la capacidad de instruir, tiene que ser por medio de la iglesia. Otros podrán tener otras habilidades y podrán dedicarse a dar conferencias o a tener un discernimiento o incluso a sanar personas. Pero lo que está diciendo aquí es: los dones que el Espíritu te ha dado como creyente deben de ser ejercidos dentro del cuerpo local en el cual el Espíritu te ha puesto. Esto es esencial que lo podamos tener. Por tanto, no es simplemente ser creyente, ser miembro, sino que es mucho más y requiere mucho más de nuestro propio análisis a nivel de tu propia circunstancia en la que te encuentres. Tenemos que tener mucho cuidado, y creo que se da en la mayoría de las iglesias locales, lo que es la iglesia dentro de la iglesia. A veces nos encontramos con que hay un sector, una parte más pequeña dentro de la iglesia que es la que actúa. La escuela dominical, el ejercicio de la enseñanza, el evangelismo, y entonces se suele hablar de que es una parte comprometida de la iglesia, es un trozo de la iglesia dentro de lo que es toda la iglesia amplia. Y aun cuando esto es real, y esto en algunas ocasiones es muy útil, nos podemos estar engañando. Y lo que nos dice un cuerpo es que tiene que funcionar cada uno de sus miembros en cada uno del lugar donde el Espíritu lo ha puesto. Dejadme que lo ilustre de esta manera. Aun cuando a mí me pudieran faltar las dos piernas, me puedo ayudar con mis brazos. Y quizá con unos bastones puedo hacer el ejercicio suficiente, aun cuando no tenga piernas. Y puedo llegar y decir, soy cuerpo, soy iglesia, aun cuando mis piernas estén paralizadas. Claro que sí. Claro que tendremos que actuar, aun cuando otros miembros no quieran actuar. Los demás tendrán que hacer lo que otros no hacen y deberían de hacer. Pero lo que nos está diciendo las Escrituras es que nos ha dado en nuestro cuerpo piernas y por tanto esos que son piernas tienen que andar. Otros lo tendrán que hacer. Y si hemos perdido la sensibilidad del oído, seguramente podremos entender incluso lo que no oímos por el movimiento con nuestros ojos de lo que otros hacen. Claro que podremos sensibilizar aún más otros miembros porque otros no quieren o no saben o no entienden que deben de actuar.
Pero lo que se está defendiendo es que toda la Iglesia, con cada uno de sus miembros, tienen que actuar con su responsabilidad y con sus capacidades para que el cuerpo sea lo que debe de ser. Anteriormente, Pablo estaba hablando de lo que eran los espirituales y los menos espirituales. Y claro, los espirituales tienen que tener mayor responsabilidad, o de los que tienen conocimiento de aquellos que no tienen conocimiento. Pero tengamos cuidado. No nos conformemos con decir yo soy débil, soy perezoso o soy cómodo, que haga otro el trabajo. O nos está hablando de los sabios y de los menos sabios. Y cuidado de que os penséis que sois demasiado sabios. Podemos ver de los que creaban división. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o de Pedro. Y crear grupitos dentro de lo que es la iglesia. Cuidado con todas estas cosas. Pablo ya nos ha ido avisando al principio de la carta. Pero lo que nos está mostrando es que dentro de lo que es la iglesia local de Corinto hay sectores. Los sabios, los de más conocimiento, los que son del grupo aquel o de aquel otro grupo, los más espirituales con los que son más carnales. Pero esto no es un cuerpo como va a funcionar, como debe de funcionar. ¿Cómo estás haciendo tú? Estás dependiendo de lo que otros hacen cuando es tu responsabilidad de que tú lo hagas. Entonces, el Espíritu ha obrado en nosotros. Nos ha añadido a la iglesia, a ti te ha añadido a la iglesia, te permite por los medios de gracia que te alimentes, que bebas del Espíritu, para que los dones que te hacen miembro de ese cuerpo que es la iglesia, se puedan actuar o se puedan usar para todo el beneficio del cuerpo, que más adelante va a hablar. Y no puedes dejar que otros hagan tu trabajo. Las manos son para sujetar, no para arrastrarse por el suelo. Los pies no han sido creados para coger cosas, han sido para movernos. Y por tanto necesitamos pies y necesitamos manos. Y si tú eres un pie, anda. Y si eres una mano, mueve y coge y actúa. Y si eres un ojo, tienes que ver. Y si eres un oído, tienes que oír. Porque si no, el cuerpo está limitado. Fijaros en el versículo 12. Nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dos ideas. La primera, que se nos expresa en este versículo 12. El cuerpo, que es la iglesia, tiene los miembros. No tiene sentido en ninguna manera, y no se va a tener en cuenta en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, un miembro sin cuerpo. O sea, el cuerpo, la iglesia es la que tiene los miembros. Si por desgracia se te tiene que amputar un brazo, bueno, se lo puedes dar al vecino, pero no va a poder hacer nada con él. No podemos sacarnos el ojo y presentárselo a otro encima de la mesa. No, nuestros miembros están y son parte de un cuerpo. Y son los que le hacen al cuerpo actuar y vivir y moverse y tener el ingenio, las capacidades y habilidades que el Espíritu nos ha permitido tener. La gracia del Espíritu es que la gran variedad de dones que nos ha repartido a cada uno de nosotros y que forman parte de todo lo que es una unidad, un solo cuerpo, como nos dice Cristo. Y tú tienes que tener en cuenta que eres miembro de este cuerpo en el momento en que tú eres parte de esta congregación. Mañana deberías de ser miembro de otra congregación. Nos vamos a ir repartiendo dependiendo de nuestras circunstancias o de nuestro trabajo o de nuestra vida. Pero siempre tus dones son parte de la iglesia donde te congregas y eres parte. Es importantísimo que recuerdes que un miembro fuera del cuerpo no tiene vida y no es útil. Es la unidad del cuerpo que va a trabajar en armonía. Tus dones con los dones de tu hermano, dentro de lo que es el mismo cuerpo. En la Escritura se nos habla de que Cristo es la cabeza. Él es el que tiene el señorío.
Él es el que da las órdenes. Y nosotros estamos para la gloria de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero a la misma vez nos está hablando de estos diferentes dones de los cuales todos nosotros tenemos y formamos parte de ese mismo cuerpo. Mirarlo así, de esta manera clara, estamos actuando de forma unificada. Estamos extendiendo nuestros miembros por nuestro gusto, nuestra forma, pensando que es independiente, y el otro por otro lado, creando una tensión en el cuerpo que se divide y que se rompe. ¿O estamos trabajando todo en la armonía y en la dirección que nos da el Espíritu, o Cristo, o la Escritura, para poder trabajar? Que la mente le dice al ojo, ve por el camino donde tienes que ir, y mueve a las piernas para que tome esa dirección. Y que en respuesta a lo que escuchamos con el oído, nosotros podemos actuar con nuestras manos en esa actividad. Por eso es que funciona la orquesta, porque trabaja en armonía. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos miembros y tenemos nuestra capacidad de independencia dentro de un mismo cuerpo para que funcione. Sin el cuerpo no eres nada y no eres útil. Pero miremos ahora el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. De la misma manera hemos dicho que el cuerpo tiene muchos miembros, ahora nos dice que los miembros son los que hacen un cuerpo. Es decir, no hay cuerpo, no hay iglesia si no hay miembros. Bueno, no me gusta el pastorado de Luis, no me gustan los ancianos que tiene esta iglesia. No me gusta alguna de estas cosas que se hacen o se dicen, o cómo se hacen y cómo se dicen, por tanto me voy a reunir en mi casa y yo voy a ser iglesia. Pero bueno, lo que nos está diciendo Pablo es, un miembro no hace iglesia, un miembro no hace cuerpo. Es decir, si bien el cuerpo tiene muchos miembros, no puede haber un cuerpo con un solo miembro. O un miembro no hace cuerpo, será una pierna muy hermosa, pero si le falta el resto no tiene utilidad. Esto lo aplicamos en el sentido espiritual. No puedes ser tú solo, o al menos así no se considera, habrá circunstancias, misioneros, los pobres, metidos en la selva, abandonados, circunstancias de no conversiones, de uno que no tenga comunión por las circunstancias que pueda ser, creyentes que están en una cárcel y que están ellos solos y que no pueden ejercerlo porque están limitados. Podremos discutir todas las excepciones que podamos hablar. Pero un miembro, un creyente, tiene que estar con otros miembros para ser parte de ese cuerpo. Porque por sí solo no puede subsistir. No podemos decir, un cuerpo lo forma una oreja muy hermosa. O un cuerpo que tiene un olfato estupendo para distinguir todos los sabores o todos los olores, pero no tiene el resto de los miembros. No, para que la iglesia y nuestra iglesia local, concreta, como cualquier otra iglesia del mundo, necesita la variedad de los dones y necesita todos los miembros para que ese cuerpo sea un cuerpo perfecto que refleje de manera adecuada la gloria y la majestad de la Iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Así que hemos visto la obra del Espíritu, que nos alimenta, nos fortalece, nos une, etc. Hemos visto que la iglesia local es el cuerpo y que tiene miembros y que los miembros forman el cuerpo. Dejadme que ahora busquemos algunas aplicaciones concretas, más concretas, a todo lo que estamos diciendo. Algunas preguntas que debemos de hacernos a la luz de estos pocos versículos que hemos estado leyendo. Déjame que te pregunte lo que en otras ocasiones he vuelto a preguntar y lo seguiré haciendo. ¿Estás contento con los dones que tienes? Porque Dios te ha dado dones si es que eres creyente. ¿Estás contento con esos dones que el Espíritu te ha dado? O te lo voy a poner de otra forma. ¿No deberías de estar contento con esos dones que el Espíritu te ha dado, puesto que Él es soberano y sabe lo que hace? Es lo que el Espíritu te dio.
Y por tanto eres lo que eres por la gracia de Dios o por la obra del Espíritu. Quizá nosotros tengamos la idea, como nos va a decir más adelante, es que claro, a mí me gustaría ser un ojo. O a mí me gustaría ser esto que nos mueve. Pero el Espíritu te ha dado esto porque es necesario para el cuerpo. El don que tú tienes es lo que hace vital que el cuerpo funcione. Y deberías de estar contento por la parte que te toca del trabajo y de la responsabilidad que el Espíritu te ha dado. Ahora, déjame que te haga una segunda pregunta. Si tienes unos dones y tú sabes que como creyente en el momento mismo que pusiste la confianza en el Señor Jesucristo, el Espíritu te dio unos dones para poder obrar dentro de la iglesia, ¿por qué, caray, no los ejerces? ¿Por qué te quedas paralizado? ¿Por qué te conformas a simplemente una subsistencia? Si el Espíritu te ha hecho un miembro que sujeta, que ve o que oye, actúa. Si eres un miembro específico con unos dones específicos y los tienes y los sabes, ¿por qué no deseas poder ampliar tus capacidades y tus habilidades por lo que tú tienes? ¿Por qué no los ejerces de una manera adecuada? ¿O por qué no suplicas al Espíritu que te ayude a ejercerlos de manera adecuada? ¿Por qué no mejoras la fuerza de tu brazo? ¿O la agilidad de tus piernas? ¿O la visibilidad de tus ojos? No te conformes con lo que eres. No te conformes con estar cómodo en tu casa y pasar la existencia hasta que Cristo te lleve a su presencia. Te ha hecho creyente, te ha hecho miembro de un cuerpo y por tanto tienes que ejercer como miembro, es decir, ejercer tus dones y hacerlo de la mejor forma. Día tras día tienes que mejorar. No paralices tu don. ¿Qué sentido tiene que seas una oreja que no oye? ¿Qué sentido tiene ser un ojo que no ve? O un pie que no anda. Mira, si eres un ojo que no ve, el cuerpo no ve. Si eres un pie que no anda, el cuerpo no se mueve. ¿Qué nos va a pasar y qué nos puede pasar como iglesia? ¿Por qué quizá no avanzamos, no tenemos una visión más clara, no tenemos un mensaje más transparente, no tenemos más poder espiritual en nuestro contexto? ¿No será que el ojo no ve y el pie no anda y la mano no coge? El cuerpo necesita de tus dones, como la sociedad necesita del mensaje de la iglesia. No avanzamos porque quizás no estamos actuando con aquello que el Espíritu nos ha dado y por lo cual Él quiere manifestarse. Y por último, déjame que te diga, claro, nuestro capítulo termina de un versículo que ya veremos en su momento. Procurad pues los dones mejores. Mas yo, aún así, os mostraré, dice Pablo, un camino aún más excelente que va a hablar del amor. Claro que si estés donde estés, tienes que buscar los dones mejores. Tú considéralo, mira a ver qué dones son los mejores, es decir, qué dones son los necesarios para la iglesia local. Y procura tener esos dones si tú crees que es bueno y necesario para ti y para la iglesia. Pero por el amor de Dios y de su palabra, no ignores los dones que tienes. Claro que puedes desear ver y que puedes desear andar y que puedes desear fuerza de tu puño. Claro que podrás desear estas cosas, estos dones amplios de los que se nos habla la Escritura. Pero si eres lo que eres, hazlo. Actúa. Porque a lo mejor la iglesia no necesita más visibilidad, ni más oído, ni más olfato. A lo mejor lo que necesita es ser lo que tú eres, por lo cual el Espíritu te ha dado, para que la iglesia funcione.
Tenemos que dar las gracias al Señor por cada uno de vosotros que sois creyentes y que habéis visto la necesidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Damos gracias por todo lo que el Espíritu ha hecho para la gloria y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros analizarnos, ver nuestra responsabilidad y ponernos manos a la obra para su gloria, que al final será para nuestro bien. Amén.